Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta, señores consejeros, señor presidente en funciones, autoridades, personas que nos acompañan desde el público, diputados, diputadas. Lo que las urnas no nos dieron directamente, ahora ha habido que corregirlo a través de las negociaciones. Esta frase pronunciada ayer textualmente por el señor Mas resume perfectamente cuál es su concepto de democracia. El señor Mas no le gustó el resultado de las pasadas elecciones del 27 de septiembre. No le gustaron los resultados y quería ver estas elecciones como un plebiscito, lo dijo muchísimas veces, y quería una mayoría social a favor de la independencia, pero no la tuvo. Y esto no lo decimos solo nosotros, sino que lo dice mucha gente, incluso de Junts per Sí o de la CUP, que justamente hoy nos acompañan. Y lo dijo el señor Baños. Hemos perdido el plebiscito. Lo dijo el mismo día de las elecciones. O el señor Homs, candidato de Convergencia en las elecciones generales. No hay mayoría para culminar el proceso. Creo que en democracia solo los ciudadanos pueden corregir el resultado de las elecciones y solo las urnas pueden corregir los resultados de las urnas. Y el señor Mas no ha querido poner las urnas, las de verdad, las legales, las que nos representan a todos, las que tienen garantías. Esas a ustedes les dan mucho miedo, porque cada vez que las ponen tienen menos apoyos y porque, como según usted mismo ha reconocido en estos días, si volvían a poner las urnas, se ponía en peligro el proyecto independentista. El miedo a las urnas de verdad, la presión interna de su propio partido ante la poca esperanza que tenían a tener un resultado bueno de cara a las elecciones, ha hecho que el señor Mas hoy no sea el candidato a la presidencia de la Generalitat. Evidentemente no podían permitirse ir a las urnas sabiendo que su proyecto tendría menos apoyo del que tuvieron en las pasadas elecciones, que ya fue menos del que ellos se imaginaban. Evidentemente no podían ir a unas elecciones con un partido dividido, con un partido que ha perdido el apoyo mayoritario y social que ha tenido tradicionalmente en Cataluña y con un partido afectado por gravísimos casos de corrupción que afectan directamente a la cúpula del mismo partido. Por tanto, la decisión del señor Mas de hacer lo que había negado que haría durante 3 meses, que ya vemos cuál es el valor de la palabra del señor Mas, es el miedo precisamente a las urnas. Ha preferido corregir en los despachos lo que sabía que corregirían las urnas. Además, hay que reconocer que el señor Mas tiene una capacidad extraordinaria, que es la capacidad de ruptura. Ha roto la Federación de Convergencia y Unió, esa federación que ha sido capaz, insisto, de generar grandes mayorías políticas en Cataluña. Ha roto su propio partido y ha sido capaz incluso de romper hasta la CUP. Pero lo más grave de todo no es que haya roto Convergencia y Unió, no es que haya roto Convergencia, no es que haya roto a la CUP. Lo más grave es que ha dividido a la sociedad catalana. Y eso es un dudoso honor que se va a llevar el señor Mas como legado político. Y además hoy vamos a investir al señor Mas. Vamos a investir al señor Mas de lo mismo. Porque si el señor Mas tenía... Si el señor Mas tenía motivos suficientes para irse a su casa, el señor Mas no se va a casa. Y estos días yo creo que él mismo ha reiterado mucho en esta idea de que no se va, de que hay que contar con él para el presente y para el futuro. Y qué mejor contar con él que poniendo en la presidencia a una persona nombrada a dedo, que es a imagen y semejanza del señor Mas. Y es que ciertamente hay muchísimas similitudes políticas, porque no tengo el placer de conocer personalmente a ninguno de los dos, pero hay muchas significaciones políticas que comparten al señor Puigdemont y el señor Mas. Una que yo creo que es muy importante es que el señor Puigdemont tiene también mucha experiencia. Tiene una gran experiencia en utilizar las instituciones catalanas y ponerlas al servicio del independentismo. Esta vez desde el municipalismo, como buen presidente de la Asociació de Municipis per la Independència. Tiene experiencia el señor candidato en gastarse el dinero de los contribuyentes, de todos los catalanes,
independentistas o no, en fomentar la causa independentista. En esto sabemos que es Mas, es el señor Mas de lo mismo. Además comparten otra cosa y es que se creen los dos, ambos, que los políticos en el siglo XXI podemos estar por encima de las leyes democráticas y de la justicia. En eso, sin duda, es más de lo mismo. Y además yo creo que el señor Puigdemont no será un presidente que pueda representar a todos los catalanes. Y yo creo que hoy el señor Puigdemont ha sido sincero y ha dicho que no se esperaba hasta hace pocas horas el ser el próximo presidente de la Generalitat. Estoy convencida de que es así, entre otras cosas porque ni siquiera le ha dado tiempo a borrar su Twitter. Y hemos podido recuperar cuáles son las muestras de su escasa moderación, cuáles son las muestras de su escasa representatividad y respeto hacia todos los ciudadanos, independientemente de cómo piensen. Yo creo que hay tweets de su cuenta que realmente demuestran, sinceramente, que no puede ser una persona lo suficientemente moderada, lo suficientemente respetuosa con todos los catalanes como para ser pues, un representante de todos ellos. Y también las citas. Hoy yo creo que usted ha hecho una selección muy moderada de citas, creo que algunas comparto absolutamente, son muy bonitas, pero claro, hace unos meses usted, cuando tenía que seleccionar citas en uno de sus mítines a favor de la independencia, pues no era tan moderado como ha parecido hoy en su intervención. Por ejemplo, seleccionaba una cita como que els invasors de Catalunya seran foragitats de Catalunya. Yo creo que hoy, sinceramente, usted ha querido dar una imagen de modernidad, de moderación, que su trayectoria política y personal, sin duda, no avala. Además, el señor Mas de lo mismo también comparte una característica, y es que no ha ido de número 1 en ninguna lista, ni siquiera de su propia provincia. Nosotros pensábamos que íbamos a tener de presidente al número 4 por Barcelona y al final parece que vamos a tener de presidente al número 3 por Girona. En eso también se parecen ustedes y yo creo que otra de las cosas que comparten es que creen, y así lo expresan, que la culpa de todo lo que pasa en Cataluña es del resto de España. Antes que hablaba también, si los tuits que nos llegan son ciertos, si no tiene usted la oportunidad de negarlo, que el Estado es una cloaca. El Estado es una cloaca y además es el culpable de los recortes sociales que tenemos en Cataluña. Yo creo que un presidente que no asume que los recursos de Cataluña se pueden destinar mejor a políticas sociales que a chiringuitos políticos es un presidente que va a ser continuista respecto a lo que hemos tenido hasta ahora. Y además, si le digo la verdad, usted ha coincidido en una cosa al señor Mas que yo pensaba que no lo haría. De verdad que confiaba en que usted no iba a cometer el mismo error que el señor Mas. En su discurso de investidura, fíjese si sigue usted los pasos del señor Mas, no ha hablado de corrupción. Se le ha olvidado. No ha tenido usted ni un segundo para hablar de corrupción. ¿Usted sabe que es el segundo problema más importante de los catalanes? No es la identidad del DNI, no es ser españoles, es que nos roben desde las instituciones nuestros representantes públicos. Y usted no ha encontrado tiempo en esa hora tan moderada y con un discurso que le digo que algunas partes incluso, algunas citas incluso podría compartir, no ha tenido usted tiempo de hablar de corrupción. Además es que usted viene del mismo partido que el señor Mas, el mismo partido pues que está implicado, su cúpula está implicada en casos graves de corrupción. Usted no ha hablado del 3%, usted no ha hablado de medidas para luchar contra la corrupción. Yo de verdad pensaba que en eso nos iban a aparecer, pero es que han sido idénticos, ni una palabra. Yo creo que al final tenemos lo que pensábamos que íbamos a tener, que es un presidente puesto a dedo para un desafío ilegal que no cuenta con la mayoría de catalanes y que está alejado de los problemas sociales. En eso es tener más de lo mismo. Y yo creo que en un escenario como el actual, en un momento importante, en un momento difícil para los catalanes, necesitamos más que nunca una buena oposición. Cuando el Gobierno deja sus funciones a un lado, cuando el Gobierno deja de servir a los catalanes, es cuando es más necesario tener una oposición firme, leal, sensata, dialogante en el Parlamento de Cataluña. Y le diré por qué. Porque realmente ustedes, en el último acuerdo que ustedes han llegado con la CUP, podríamos remitirnos a otros acuerdos, pero en el último
ponen de manifiesto una cosa muy grave. Y es que ustedes van a hacer un cordón sanitario a todos los grupos de la oposición. La CUP se ha comprometido, ustedes les han obligado en ese ejercicio, pues que algunos han calificado como de humillación, de decir que no van a votar con los grupos de la oposición. Yo creo que hay que recordar una cifra que yo creo que a ustedes de verdad se les escapa. Ciudadanos, Partido Socialista, Catalunya Sí que es Pot y PP tenemos más votos que Junts pel Sí y que la CUP. Hacer un cordón sanitario a estos 4 grupos parlamentarios es hacer un cordón sanitario a la mayor parte de los catalanes. Y eso no es digno de un gobierno que quiera representar a todos los ciudadanos. Si usted está de acuerdo en hacer eso, si usted cree que eso es normal, si usted está de acuerdo en esa parte del acuerdo, creo que usted no está preparado para ser un presidente que represente a todos los catalanes, que trabaje por todos los catalanes. Yo creo que ante un gobierno que excluye hace falta una oposición que dialogue, hace falta una oposición que se siente, que vea que por encima de las diferencias están los problemas de los catalanes. Además, ya que tenemos un gobierno que no habla de corrupción, que niega que hay corrupción, que no quiere ni nombrarlo en sus discursos de investidura, necesitamos más que nunca una oposición que hable de corrupción y que ponga encima de la mesa medidas para luchar contra esta lacra de la sociedad, de la política que afecta a la sociedad, que es la oposición. Y les diremos una cosa, ustedes han tenido suerte con las oposiciones que les ha tocado en estos últimos años. Ustedes tuvieron mucha suerte con tener de líderes de la oposición a Esquerra Republicana y el señor Junqueras de jefe de la oposición. Ustedes consiguieron que en el acuerdo de gobierno no hablaran de corrupción. ¡Qué bien! ¡Qué defensa de los catalanes es hacer un acuerdo de gobierno que no hable de corrupción! Ahora, eso sí, de embajadas, de hacer la Agencia Catalana de Seguridad Social, de todo eso, de gastar dinero en estructuras, eso todo lo que quieran. Ahora, de juventud, por ejemplo, no hablaban, de corrupción. Han conseguido hacer lo mismo con la CUP. El señor Mas tiene una capacidad de verdad extraordinaria y es de utilizar a la oposición como él quisiera. La ha tenido hasta ahora. Ya les digo que como líderes de la oposición en Ciudadanos no van a conseguir que hagamos eso. Pero en la CUP, en su acuerdo, en ese acuerdo tan extenso de tantísimas páginas, no hablan ustedes de corrupción. No hablan ustedes de corrupción. ¿Esa es una oposición al Gobierno de Cataluña? Por suerte tenemos a otra oposición en el Gobierno de Cataluña que mientras el Gobierno no quiere hablar de corrupción, mientras el Gobierno tapa la corrupción, va a haber una oposición que la destape. Va a haber oposición que presente medidas para luchar contra esto. Además, yo creo, sinceramente, que Cataluña tiene problemas sociales gravísimos. Familias que no llegan a final de mes, desahucios, personas que tienen que dar su pensión para que viva con ella toda su familia. Y eso es incompatible con seguir centrados en nuestro tiempo, en nuestro dinero, en nuestro esfuerzo, en seguir por el camino de la independencia. Porque además es que yo creo que hay muchísimos gastos superfluos en Cataluña que se podrían destinar a las personas que más lo necesitan. Hay muchísimo margen para eliminar chiringuitos políticos y destinarlo a lo que realmente importa, para blindar la sanidad y la educación. Y, por tanto, mientras tengamos un Gobierno dispuesto a utilizar el dinero de los ayuntamientos y de la Generalitat en impulsar la independencia, vamos a tener una oposición que plantee que el dinero de los ciudadanos debe estar destinado a los ciudadanos y no a los políticos o no al independentismo. Yo creo, además, que un Gobierno de la Generalitat debería tener capacidad de negociación con el Gobierno de España, pero ustedes han cerrado toda puerta de negociación. Creo que ustedes están siguiendo la peor estrategia de negociación que el Gobierno de la Generalitat ha podido seguir en la historia, porque hay reivindicaciones legítimas que tenemos que hacer los catalanes ante el Gobierno de España, legítimas, y que creo que podríamos tener un acuerdo, no sé si unánime, pero absolutamente mayoritario, para ir al Gobierno de España y pedir un mejor sistema de financiación de las comunidades autónomas, que dé más recursos para la sanidad y la educación de los catalanes. En eso yo creo que podríamos tener un acuerdo absolutamente amplio en esta Cámara. O ir al Gobierno de España y reivindicar legítimamente que se ponga en marcha de una vez por todas el corredor mediterráneo.
esa infraestructura tan necesaria para nuestra industria, tan necesaria para nuestra economía. O el sistema de rodalías. Yo creo que miles de personas usan el sistema de rodalías cada día para ir a sus trabajos, para ir a sus casas, y es evidente que se necesita una mejora de esos servicios. Y también hay una responsabilidad del Gobierno de España. También hay una responsabilidad del Gobierno de España. No ha querido reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Ha tenido otras prioridades. Aeropuertos vacíos en toda España sin hacer el corredor mediterráneo. Y tenemos razón, yo creo que en eso tenemos razón. Y podríamos tener un acuerdo amplísimo en todo este Parlamento para ir a negociar legítimamente con el Gobierno de España. Pero ¿usted irá a negociar un mejor sistema de financiación, señor Puigdemont? ¿Usted representará a los catalanes ante el Gobierno de España? ¿Usted pedirá al señor Montoro que se abren las negociaciones para mejorar determinadas infraestructuras, determinados servicios industriales? Y usted dirá, es que es imposible, ya lo hemos intentado. No vamos a ir a negociar un mejor sistema de financiación, vamos a ir a negociar la independencia. Claro, qué fácil. O sea, dicen ustedes que es imposible negociar un mejor sistema de financiación, pero nos dicen a los catalanes que van a ir a negociar la independencia. ¿Pero a quiénes quieren ustedes engañar? Además, si aquí hiciéramos política, si aquí se respetaran las leyes y la democracia, aquí tendríamos un acuerdo mayoritario, porque ahora hay un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, con 40 diputados, que defiende una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. ¿Usted va a utilizar ese cambio político en toda España en beneficio de los catalanes? ¿Usted va a ir a defender a los catalanes y a defender legítimamente mejoras para nuestros ciudadanos? Yo creo que no. Por tanto, si hay un Gobierno que ha renunciado a negociar, si hay un Gobierno que ha renunciado a hacer política de verdad y no política ficción, más necesario es, si cabe, tener una posición responsable. Y nosotros lo haremos desde aquí y desde el Congreso de los Diputados, porque ya le digo que cuando el señor Albert Rivera se reunió con Mariano Rajoy, una de las cosas que le dijo fue que hay que reformar de una vez por todas el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Eso es mucho más de lo que usted, creo yo, que ha dicho que está dispuesto a hacer en representación de los catalanes. Además, nosotros estamos muy orgullosos de ser un partido nacido en Cataluña, pero que somos conscientes de que no siempre lo que es bueno para Cataluña tiene que ser malo para el conjunto de España. Y además, la mejor prueba de todo esto es la Unión Europea. Yo sé que a sus socios esto en una referencia no les interesa mucho porque están en contra, pero yo creo que la amplia mayoría de los catalanes, que sí que estamos orgullosos de ser ciudadanos de la Unión Europea, sabemos que puede haber un proyecto que sea bueno para diferentes países y que lo que es bueno para Francia no tiene por qué ser malo para España. Y esa misma lectura, esa misma intención política es la que nos hace ver que en España lo que es bueno para Cataluña no tiene por qué ser malo para otras comunidades autónomas. Pero claro, para eso hay que hacer política y para eso hay que tener un Gobierno fuerte, que respete las leyes y que sepa negociar. Y me parece de verdad que la estrategia que ustedes están siguiendo es la peor de todas. Nos pone a los catalanes en la cola de las reivindicaciones que podemos hacer ante el Gobierno de España. Es la peor estrategia que ustedes han podido seguir y lo vamos a tener que deshacer. Vamos a tener que trabajar mucho desde la oposición, vamos a tener que trabajar mucho desde el Congreso de los Diputados para que también los intereses legítimos de los catalanes, dentro de un proyecto común y dentro de lealtad institucional, se puedan llevar a cabo. Y yo creo que un Gobierno, ante todo, un Gobierno que obliga a los ciudadanos a cumplir las leyes, un Gobierno que asfixia a sus ciudadanos con impuestos, un Gobierno que molesta a las empresas y a los autónomos con burocracia, tiene que ser el primero que cumpla las leyes democráticas y las resoluciones judiciales. Por tanto, un Gobierno que, como ustedes dicen, está dispuesto a saltarse las leyes, no puede ser un Gobierno representativo de los catalanes, que cumplen las leyes, leyes a veces injustas, leyes burocráticas, leyes que les afectan en el día a día. Y, por tanto, si el Gobierno que se va a constituir, parece, no es respetuoso con las leyes, ya estaremos en la oposición para defender a esos catalanes que quieren que sus gobernantes, que sus políticos sean también los primeros que cumplan las leyes. Y les vamos a decir también que no vamos a permitir que ustedes obliguen a funcionarios a actuar en contra de la ley. Porque si ustedes quieren llevar a cabo ese desarrollo de esa resolución suspendida, van a implicar necesariamente, y lo saben, a funcionarios. No le vamos a permitir
que sus derivas políticas afecten a la vida de los miles de funcionarios que hay en Cataluña. Por tanto, si ustedes no les protegen, ya les protegeremos nosotros desde la oposición. Yo creo que cuanto más lejos está dispuesto a llegar un Gobierno en saltarse la democracia, en saltarse las leyes, en saltarse la justicia, más responsable debe ser la oposición. Y nosotros vamos a ser firmes, firmes. Y quiero que lo sepan todos los catalanes, vamos a estar firmemente defendiendo la democracia y las libertades que tanto tiempo nos ha costado tener en Cataluña. Y vamos a defender el autogobierno de Cataluña, la capacidad legislativa de esta Cámara, de este Parlamento, que ustedes están poniendo en peligro. Y además me gustaría también decirles una cosa. Este no a su investidura, señor Puigdemont, no es un simple voto de discrepancia política. No es un simple voto porque no estemos de acuerdo con su proyecto político, como podría pasar en otras muchas ocasiones. No es un no por discrepancia política, es un no porque no se puede estar de acuerdo en democracia con los que quieren saltarse las leyes, la democracia y la justicia. No podemos dar apoyo a un Gobierno que sabemos que nos va a llevar hacia un lugar donde los catalanes van a vivir peor, si cabe, de lo que viven ahora. Yo creo que esto debe quedar claro, que no es una discrepancia para llegar a un acuerdo. Lo que hemos tenido en Cataluña en estos meses no es una dificultad normal y lógica para tener un apoyo parlamentario. Eso le va a pasar a muchísimos ayuntamientos, le va a pasar a muchísimos gobiernos autonómicos y le puede pasar, de hecho, le está pasando al Gobierno de España. Pero esto no es una dificultad normal, porque ustedes, si querían llegar a un presidente, si querían llegar a un acuerdo, no era para gobernar, no era para solucionar problemas, no era para aplicar un programa de gobierno normal. Es para saltarse la democracia y para no respetar a la mayoría social de catalanes que saben que no les siguen, que saben que no tienen su apoyo. Por tanto, yo creo que esto hay que dejarlo claro. Lo he dicho muchas veces en estas últimas semanas e incluso meses. Hablábamos mucho de quién iba a ser la persona que encabezara el Gobierno, hablábamos mucho del futuro presidente de la Generalitat, pero no estábamos hablando de lo importante. Y es que sea quien sea el presidente de la Generalitat, no va a poder mirar a los ojos de todos los catalanes si se saltan la democracia y se saltan la justicia. Nosotros vamos a defender lo que tanto trabajo nos ha costado a los ciudadanos y a los catalanes, que es tener democracia, tener autogobierno, tener un estatut de autonomía y tener este Parlamento funcionando con estas competencias. Usted ha dicho en su intervención que no le van a temblar las piernas. Le digo que a nosotros tampoco. Usted ha dicho en su intervención que va a dejarse la piel. Yo le digo que nosotros también. Pero la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros vamos a respetar la democracia, vamos a respetar las leyes democráticas, vamos a respetar las resoluciones judiciales y, sobre todo, vamos a respetar a todos los catalanes, incluidos a los que no piensan como nosotros. Creo, señor Puigdemont, que no cambia mucho del último debate de investidura que hicimos con el señor Mas. Creo que las cuestiones que impedían que el señor Mas pudiera ser un presidente para todos los catalanes, desgraciadamente usted las tiene también, y si no, no habría sido elegido a dedo por el señor Mas. Pero lo que le digo es que ante un Gobierno que se salta las leyes, ante un Gobierno que desprecia a las resoluciones judiciales, ante un Gobierno que sabe que no tiene el apoyo mayoritario de la mayoría social de los catalanes, va a tener una oposición leal, dialogante, democrática, que tienda la mano a todos y que sea firmes en defender los intereses de los catalanes. Lo que no hagan ustedes, lo vamos a hacer nosotros. Muchísimas gracias.